El juego es la herramienta cultural, social y pedagógica por excelencia, revalorizado por las corrientes pedagógicas, filosóficas, psicológicas. El desafío es su incorporación a lo cotidiano de la escuela. Entre el juego y el jugar me quedo con el jugar, porque es un momento donde podés encontrarte con un mundo diferente, con un mundo imaginario, donde podés llegar a ser un superhéroe o el malo de la película. ¿Quién no fue pirata, bruja, mago o doctor? Por eso es indispensable que en la formación docente haya espacios donde se pueda vivenciar el juego, donde el futuro docente pueda poner el cuerpo, reflexionar, volver a revisar su matriz lúdica para después que el juego se convierta en una herramienta, en un recurso, en una estrategia que va a estar adaptada a las necesidades de los individuos, de los grupos, de las instituciones. Es importantísimo que puedan los futuros docentes conocer los diferentes dispositivos, como la jugoteca, la cosoteca, los escenarios lúdicos. Pero, como dice Paulo Freire, acción, reflexión, acción. Poner el cuerpo, reflexionar para después trasladarlo a lo cotidiano de la escuela. El desafío es crear espacios porque el juego es el derecho de los niños. Miguel Roldán, especialista en juego, profesor de enseñanza primaria, es miembro de la Asociación Internacional por el Derecho al Niño a Jugar, donde se formó como ludoeducador con la especialización en juegos y jugotecas. Formador docente en varias instituciones, consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos y de UNICEF en proyectos sobre juego y autor de varias publicaciones sobre la temática de juego y jugoteca. Damos así comienzo al capítulo número 18 de Pensándonos en el 29. El título de este envío es ¿Jugamos? Reflexiones y tensiones en el juego y en el jugar en la formación docente. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Hola, ¿cómo están? Este es el episodio que vamos a grabar en esta temporada del año 2025. Venimos medios retrasados, pero le queremos contar que este episodio corresponde a la segunda parte del capítulo número 6, donde abrimos la puerta para ir a jugar, planteándonos junto a Pablo qué pasa con el juego en la formación docente. Y que en ese capítulo pensamos que jugar implicaba o implica abrir un tiempo y espacio distinto del tiempo habitual. Porque jugar, decía Pablo en aquel episodio, construye una relación distinta con el docente y entre pares. Aparece el juego en su dimensión pedagógica, pero también en su dimensión política, desplegando otras formas posibles de la experiencia, el aprendizaje y hasta de la propia existencia, cuando Pablo citaba a Kush. Como nos pensamos como sociedad, también es pensarnos a partir de cómo jugamos. Por eso la importancia de los juegos cooperativos y jugar cooperativamente, recuperar y reivindicar los juegos de los pueblos originarios,
Así que invitamos a que vuelvan a escuchar ese episodio número 6, porque varias de esas cosas las vamos a retomar hoy. Nuevamente nos encontramos a conversar con Pablo Luconi. Pablo es profesor de filosofía y ludotecario. En nuestro instituto dicta las materias Producción de Materiales y Objetos Lúdicos en tercer año del profesorado de Educación Inicial. En educación primaria tiene una materia que se llama El juego como estrategia de enseñanza en la escuela primaria y la dicta en el segundo año. Pero principalmente, y doy fe de ello, siempre está en la búsqueda de entender y aprender el juego como una manera distinta de transitar la docencia y la vida. Nosotros empezamos este podcast con un relato de Miguel Roldán, en donde nos hacía pensar o nos hizo pensar el juego como herramienta cultural, social y pedagógica, y cómo eso implica un desafío para su incorporación en el cotidiano de la escuela. Como decía Miguel, yo también me quedo con el jugar, porque tiene que ver con cosas que recuperaba Pablo en el episodio anterior sobre Kush y el juego cooperativo. Me parece que recuperarlo en la formación docente para conocer nuestra matriz lúdica es fundamental, sobre todo porque voy a traer y lo voy a relacionar con una metáfora que construyó Claudia Loyola sobre el arte, pero me parece que también entra el juego acá, que ella dice que todos portamos un ropaje simbólico, una mochila cultural. Y en esa mochila están todas nuestras experiencias artísticas y también de juego. Qué importante que es dar cuenta de qué cargamos en esa mochila para poder pensar entonces cómo ayudamos a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes a pensar su propia mochila para ver cómo pueden convidar el juego y el jugar a sus estudiantes. Y antes de darle la palabra a Pablo, quería leer un fragmento muy chiquitito que escribió en su introducción en el libro Lo importante es jugar, de Patricia Sarlé. Y Patri dice esto: como en la canción del Antón Pirulero, cuando jugamos, lo importante es que cada uno atienda su juego. Ahora bien, ¿qué significa jugar? Jugamos en la plaza, en el hospital, el club, las ludotecas, en casa, la vereda, hasta en la escuela. Jugamos con amigos y enemigos, grandes y chicos, jóvenes y viejos. Jugamos al levantarnos, cuando escribimos en el vidrio empañado del baño, o dibujamos algún firulete, una flor, mientras hablamos por teléfono. Jugamos para relajarnos, pasar un tiempo con amigos o simplemente para ocupar la cabeza. Jugamos solos, jugamos cuando nadie nos ve y jugamos con otros. Jugamos y al jugar, como decían muchos autores, incluido Huizinga, nos hacemos seres humanos. Les cambié algunas palabritas, seguramente Patri no se va a enojar. Así que Pablo, te damos la palabra para esta segunda parte de pensar el juego y el jugar en la formación docente. Bueno, muy buenas, gracias por invitarme otra vez. Eh, Nada, me quedé un poco pensando lo que decías y la conexión que hacías con el juego y el arte, y no sé si es causalidad, casualidad. Le pedí prestado a Calmels una cita que hace de Paul Klee. Dice: dibujar es llevar a una línea a dar un paseo. Y me preguntaba qué deviene cuando jugamos, o qué territorios o qué mundos transitamos cuando jugamos o cuando aparece el jugar. Así que bueno, quisiera arrancar con esa pregunta. Por ahí pensando esto también, y mirando el título del capítulo, que jugamos, no sabía si estaba afirmado, preguntado, si era una pregunta, una afirmación, si era una invitación. Es una pregunta que invita. Bueno, todo eso pienso que pasa cuando aparece la palabra jugar, ¿no? Y también creo que pasa que a veces decimos el juego, como cuando decimos la infancia,
como si todos los juegos fueran lo mismo. Y por ahí habría que pensar en los juegos o en las diversas formas de jugar. Y entonces en esta pequeña arranque, introducción, también quería recordar una metáfora en la que un filósofo compara el juego como si fuera como una soga que está compuesta por un montón de hilos que se superponen, pero ninguno recorre totalmente la soga. Entonces, cuando queremos rastrear qué es el juego, intentando encontrar todas las características mirando un solo de esos hilos, nos perdemos, no podemos definirlo. Entonces, quizás la idea sea ver el juego como totalidad sin perder de vista la parcialidad de cada uno de los juegos, ¿no? Bueno, me parece que puede ser una perspectiva como para arrancar a mirar qué pasa con esto que llamamos juego y jugar en la escuela y en el instituto. Escuchemos el primer bloque de testimonios de nuestras compañeras del 29. Entonces, ese vínculo histórico entre aprender y las tareas o actividades asociadas al modelo tradicional, como hacer cuentas, copiar y copiar, responder preguntas, ¿no? Es muy difícil de desarmar incluso al día de hoy. Virginia Aldao, profesora en educación primaria, licenciada en educación de la Universidad de Lanús y magíster en educación de la Universidad Nacional de San Martín. Asociado a este supuesto aparece con fuerza la idea de que el juego es para los más chiquitos. A medida que se avanza en la escolaridad primaria se va perdiendo la propuesta lúdica y se la desplaza por propuestas quizás más tradicionales. Y además la idea de a jugar al patio, ¿no? Que sostiene esta diferenciación entre los tiempos y espacios para jugar y los tiempos y espacios para aprender. Se aprende en el aula, sentado, quieto y a través de la escritura fundamentalmente. Por supuesto que siempre hay excepciones, hay escuelas donde lo lúdico tiene lugar y es parte fundamental del proyecto institucional. Desde mi experiencia, el juego queda relegado al patio e incluso se desconfía del juego como instancia para enseñar y aprender, o se asume en situaciones muy específicas y acotadas. Sin embargo, bueno, como decía antes, en las escuelas se juega. Si observamos un recreo, vamos a ver cómo las infancias juegan naturalmente, a las escondidas, a diferentes juegos de roles, a la payana, a la rayuela con muñequitos, carreras de autitos, a las figuritas, a la mancha. En la celebración del Día del Maestro vemos a las y los docentes jugar. En diferentes momentos institucionales se juega, pero el juego está desarticulado del enseñar y aprender. Y se juega fundamentalmente fuera del aula. Si pensamos en la enseñanza de la matemática, por ejemplo, las docentes y los docentes vamos en búsqueda del diseño de situaciones que permitan a nuestras y nuestros estudiantes elaborar estrategias propias, explorar, deducir, descubrir, que puedan discutir con sus pares acerca de los resultados obtenidos, comparar procedimientos, intercambiar opiniones, explicar sus ideas, etc. Valeria Espíndola es profesora de nuestro instituto en la asignatura de didáctica de la matemática en los profesorados de educación inicial y primaria. En este tipo de actividad, el recurso de aprendizaje serían los problemas que se plantean. Y los juegos, para ello, serían un contexto a través del cual se propondrían dichos problemas. Cuando decimos que las niñas y los niños aprenden jugando, estamos pensando en el juego a disposición del aprendizaje. Pero no alcanza solo con pensar en el juego como estrategia y que las niñas y los niños resuelvan el problema que se plantea, sino que es fundamental la intervención que la o el docente haga para posibilitar que alumnas y alumnos se apropien de determinados saberes. Este planteo se enlaza con el diseño para la educación inicial de la provincia de Buenos Aires porque ubica el juego como un derecho y como un organizador de la experiencia educativa. María Soledad Isunza es licenciada en psicopedagogía, especialista en neuropsicología infanto-juvenil y docente en la cátedra de juego y desarrollo infantil en nuestro instituto. Pero ese mandato curricular solo lo vas a poder cumplir
Sí, desde el nivel superior, el juego ocupa el lugar genuino en la formación de la carrera. Por eso cuando hablamos de juego y formación docente, no hablamos de un recurso simpático o un accesorio, sino de un núcleo formativo que es esencial. Y para ir cerrando, quiero dejar una idea. Enseñar a jugar y jugar para enseñar son dos caras de una misma apuesta pedagógica. Formar docentes que vivan, analicen y reflexionen el juego es sí o sí garantizar que las infancias de hoy y mañana tengan derecho a experiencias lúdicas ricas, diversas y significativas. Porque el juego no solamente enseña contenidos, te enseña a convivir, a crear, a esperar turnos, a explorar tu cuerpo, a simbolizar la vida y a construir subjetividad. Y todo eso, que parece tan natural, requiere de docentes mediadores capaces de sostenerlo, de acompañarlo y también de defenderlo como una práctica educativa y como un derecho. Bueno, recién terminamos de escuchar los testimonios de las compañeras, Virginia, María Soledad y Valeria, y un poco nos introducen a pensar nos invitan a pensar, a reflexionar varias cuestiones, ¿no? Primero, esto de que muchas veces en la escuela hay una asociación de algunos conceptos como la actividad versus el juego, ¿no? Como el juego como contrapuesto a lo que se entiende por aprender. Entonces, aparece esto de que pareciera ser, sobre todo en la escuela primaria, que el juego aparece por fuera del aula. Luego podríamos pensar, como decía otra compañera que habla del juego y la relación con la enseñanza de la matemática, ahí el juego como recurso o como contexto, me gustó eso de pensarlo como contexto para resolver problemas y resolver algunas estrategias. Y por último, como nos invitaba, creo que es María Soledad, eh, pensar que en el caso del nivel inicial, ya el propio diseño curricular menciona el juego como derecho y esto nos hace que tengamos que pensar sí o sí el juego, y ella decía como núcleo formativo, ¿no? Desde la formación docente. Enseñar entonces a jugar y jugar para enseñar, ella decía, son dos caras de la misma moneda pedagógica o cara pedagógica. Esa metáfora también me gustó. Así que una invitación interesante ahí, ¿no, Pablo? Sí, sobre todo esta cuestión de si ella hablaba de enseñar para jugar, o jugar para enseñando, también algunos plantean esto de jugar para aprender o aprender jugando, ¿no? En relación a esa tensión que aparece, por lo menos creo que es la experiencia de casi todos nosotros, en la escuela, sobre todo en la escuela primaria, asociada a la prohibición del juego, la limitación del juego, ¿no? La expulsión a veces del juego del espacio del aula o del espacio de aprendizaje, ¿no? O del lugar de aprendizaje, mejor. Quería retomar, siguiendo con algunas ideas de Calmels, él plantea que desde la idea de la función corporizante de la escuela, él habla de que aparecen en esto de ir construyendo el propio cuerpo, primero en el ámbito de la familia y después en la escuela, dos elementos que me parecen interesantes para hacer como una lectura de qué pasa con el juego en las instituciones. Él habla de que se evidencian insignias, dice, o marcas, formas de estar, de decir, de escucharse, posturas, gestos, formas de entablar contacto con los demás, acciones, y habla también de que se produce, él dice, que se imantan estas formas en los cuerpos de las infancias, ¿no?
Entonces yo creo que estaría bueno volver a mirar el juego y jugando un poco con esta idea del imán y los polos, polo positivo, negativo del imán, esta cosa de la atracción o el rechazo, cómo la posibilidad de jugar te permite de alguna manera ir construyendo el propio cuerpo y construir el cuerpo, acompañar la construcción del cuerpo de las demás, de los demás, ¿no? Eso me parece que es un aspecto que estaría bueno pensar, ¿no? ¿Qué pasa cuando no dejamos jugar con la escuela y su función corporizante, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y otra cuestión, volviendo a ciertas formas de intentar explicar qué es el jugar, se la pido prestada a Reboredo, a Aida Reboredo, es una autora mexicana, que la nombramos, me parece, el otro encuentro. Ella dice que es crear sistemas inexistentes en lo real. Y bueno, ¿qué pasa con esa posibilidad de crear esos sistemas? ¿Cómo de alguna manera es una forma de habilitar el ejercicio de la libertad, de construir ciudadanía, de invitar a participar en la construcción del propio territorio, ¿no? A las infancias? Esa es una de las cuestiones. Y también ella dice que puede ser recrear lo real, le dice, en términos ajenos a las leyes y a las funciones que da un grupo social. Entonces de repente lo que pasa en ese grupo social, que puede condicionarme, limitarme, generarme, no sé, miedos, incertidumbre, estoy pensando desde el lugar de las infancias, ¿no? Cómo al jugarlo lo puedo transformar, ¿sí? A ese mundo, ¿no? Me parece que ahí hay otro aspecto. Si entendemos el jugar así, si pensamos la función corporizante de la escuela, entonces habilitar estos lugares de juego me parece que sería importante, ¿no? Casi digo necesario, pero si es cierto que el juego tiene como punto de partida la libertad, quizás no debería ser necesario. Por ahí habría que pensar qué le está pasando a la escuela, sobre todo, la otra vez también creo que un poco lo planteamos, porque el nivel inicial, si bien hay muchas cosas que ajustar, tiene el juego mucho más incorporado, o sea, porque está dentro de la lógica del jardín, ya sea como contenido, como estrategia, pero también porque se entiende como derecho y como decía también la compañera, hasta está anunciado así dentro del diseño curricular del nivel. Pero ¿qué pasa? Que se va perdiendo, ¿no? En la medida que vamos cambiando de nivel. Vos la otra vez hablabas un poco del nivel de secundaria, ¿no? De hasta encontrar esos, esos marzos de carta tirados a la basura. Sí. Por ahí tendríamos que pensar qué nos está pasando en la formación docente, cómo enriquecemos o complejizamos esa mochila cultural que incluye el juego de cada docente en formación para que puedan llevar el juego también a otros niveles más allá del nivel inicial. Sí, estaba pensando cuando dijiste mochila cultural que incluye el juego. Algunos autores dicen que el juego estructura la cultura. O sea, no es Sí. solamente que a través del juego compartimos o ofrecemos esos elementos que son propios de nuestras culturas, sino que también se le va dando forma, ¿no? Y en esta idea de que parece que solo los adultos somos los que debemos intervenir en las decisiones de estas sociedades, construir cultura a través del juego,
bueno, ahí también es un espacio que se abre a las infancias. También había visto, sigo pidiéndole prestadas ideas a Daniel, él, citando a una psicóloga social que es Ana Quiroga, nos ofrece una idea que puede ser como otro argumento para sostener el juego en la escuela. Y él lo que dice es que, o mejor dicho, ella lo que dice es que lo interesante del juego es que permite reinstalar relaciones de aprendizaje en las que se pueden resignificar y a veces se pueden modificar las matrices de aprendizaje que tenemos y que nos permiten comprender y operar en el mundo. Entonces, eso también me parece un argumento muy fuerte. Si tengo la posibilidad a través del juego no solo de construir otros significados, sino también de transformarlos, ¿no? Y aparte, tengo la posibilidad a través del juego de transformar los modos de aprender, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, qué sé yo. Pero digo, bueno, ¿por qué le estamos cerrando la puerta? Creo que engancha justo para pensar el segundo bloque. Yo, reescuchando el programa anterior, me recordaba una frase tuya, Pablo, que de alguna manera decía, enseñamos a aquellos que nos gustaría aprender. Y ahí me quedó muy, muy grabada esa frase, porque yo pensaba una segunda parte de esa frase, ¿no? Enseñamos así como nos gustaría que nos enseñen. Digo, y creo que engancha para pensar la segunda parte, los invito a escuchar el segundo bloque, donde las compañeras van a plantear esto de qué sucede con el juego en la formación docente y cómo, de alguna manera, si antes decíamos que a medida que iba subiendo el nivel educativo, la posibilidad de jugar disminuía, lo paradójico que en la formación docente parecería ser que el juego no está tan incluido como nos gustaría que esté, ¿no? Entonces, escuchamos a las compañeras y volvemos a seguir conversando sobre el juego, la formación docente. Esto nos invita a reflexionar y discutir acerca de lo que sucede en la formación inicial de las y los estudiantes en los institutos de formación docente. ¿Será que en las aulas ellos y ellas tienen también la posibilidad de aprender jugando? No se me ocurre, sino, ¿cómo podrían diseñar situaciones que permitan a niñas y niños aprender de este modo si ellas y ellos no pasaron por esa experiencia durante su formación? Algo para que podamos continuar pensando entre todos. En relación a la formación docente, puedo pensar que se replica algo de esta lógica. Si bien en nuestro instituto hay mucha propuesta lúdica, se juegan los campamentos, en las jornadas matemáticas, en la maratón de lectura, en los juegos que se piensan desde los TAFO, lo lúdico recorre la propuesta institucional y basta caminar y ver los pasillos del instituto, ¿no? Si bien esto existe, las y los formadores no hemos incorporado el juego en nuestras propuestas de enseñanza. Y aquí hay muchos factores que creo que inciden y que es necesario seguir pensando y conversando. Pero creo que es válida la pregunta por la incorporación del juego en la formación docente al interior de cada unidad curricular. Si el juego queda excluido de nuestras clases y de nuestras propuestas de enseñanza, si nuestras y nuestros estudiantes aprenden esencialmente a través de la escucha, ¿por qué suponer luego que enseñarán a través del juego? ¿Cómo van a aprender a enseñar a través del juego si su experiencia como estudiantes es otra? Cuando pensamos en juego, lo asociamos casi automáticamente con la infancia. Sin embargo, en los profesorados de educación inicial, el desafío está en comprender que el juego también tiene que formar parte de la experiencia de los que nos estamos preparando para enseñar. ¿Y por qué esto? Porque el modo en que un docente vive el juego durante su formación va a influir directamente en cómo luego lo va a sostener en las salas.
Si el juego se limita solamente a que sea un contenido que lees en un manual, en un texto, corres el riesgo de convertirte o de convertirlo en algo secundario o para usarlo cuando no hay que hacer. En cambio, si vos lo vivenciás, lo pensás, lo teorizás, entonces se vuelve un pilar real en tu práctica pedagógica. En ese sentido, me parece importante destacar 3 aportes del juego en la formación docente. El juego como una recuperación biográfica. En los talleres, las clases, cuando invitamos a los estudiantes a recordar a qué jugaban de chicos, o qué espacios de juego tuvieron, o con quiénes jugaban, aparecen emociones, recuerdos, pero también silencios. Ese ejercicio es valioso porque nos permite reconocer también huellas personales, pero también revisar qué ausencias o limitaciones atravesaron en sus experiencias lúdicas. Y esa toma de conciencia se transforma en un insumo para poder pensar cómo acompañamos el juego de las infancias de hoy. Por otra parte, un segundo eje que sería el juego como una experiencia pedagógica. Cuando pensamos en educación superior, no alcanza con explicar qué es el juego simbólico o qué diferencia hay entre juego reglado o juego libre, porque es necesario que ustedes, las futuras docentes, jueguen, que tengan que inventar escenas de dramatización, que tengan que construir con bloques o que se animen a improvisar reglas, que observen videos de bebés explorando objetos y los puedan analizar, porque esa experiencia directa es la que va a habilitar luego una comprensión más profunda de lo que significa enseñar a través del juego. Y un último eje por ahí es el juego como un objeto de reflexión teórica. Una vez que se vivió el juego en primera persona, podés leer Piaget, Vygotsky, Brunner, Winnicott, Calmels o Chockler desde otro lugar, de otra forma, porque no se trata solo de memorizar la teoría, sino de encontrar en esos autores claves lo necesario para interpretar lo vivenciado. Bueno, volvimos a escuchar a las compañeras, en este caso ya pensando el juego y el jugar, la formación docente, o como decía Pablo anterior, los juegos y el jugar. Y bueno, y apareció esta cuestión, ¿no? De la necesidad de tener que discutir los juegos y el jugar en la formación docente. Y qué pasa con esos maestres que no juegan, ¿no? Por un lado, una de las compañeras recuperaba que lo lúdico circulaba por la institución con el campamento, con las jornadas de matemática, la maratón de lectura, pero que no aparecía el juego adentro de las cátedras de cada docente, ¿no? Como que la única forma de aprender para esos docentes en formación era que un docente hable y ellos escuchen. Entonces, ¿cómo íbamos a pretender que jueguen si nosotras y nosotros y nosotres tampoco jugamos? Y por otro lado, también si tenemos que pensar el juego como experiencia pedagógica, otra de las compañeras decía, no alcanza con explicar qué es el juego y el jugar o los juegos. Entonces el juego se tiene que convertir en una reflexión, en un objeto de reflexión teórica a partir de la experiencia de las docentes en formación, los docentes en formación en primera persona. Y eso me hizo recordar a lo que decía Miguel Roldán, ¿no? En el audio que nos compartió. Necesitamos jugar para ponerlo en el cuerpo, hacerlo acción, y traía las palabras de Freire, ¿no? Acción, reflexión, acción, para seguir pensando, para no perder esa matriz lúdica que empezamos a construir en la infancia. Pablo, todo tuyo. Bueno, las preguntas que aparecen son complejas. Uno quisiera responder otra cosa, pero cuando la pregunta es si estamos jugando en el instituto, no y sí, diríamos, ¿no? Pero primero digo no. Hay algo parecido a lo que Patricia Sarlé llama textura, un indicio de textura lúdica en las intervenciones, desde el arte, etcétera.
pero estamos muy lejos de caminar por los pasillos y ver presente el juego cotidianamente. Aparecen, hay muchas cátedras, como dice la compañera, que se dedican especialmente a hacer la experiencia, a hacer que se vivencie el juego, pero todavía estamos lejos. Yo creo que como bien decía la compañera y como bien decís vos, aparece, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Sí. Sobre todo porque esto que apareció como en la primera parte del episodio, de que hay como un versus o como una cuestión de que no podemos aprender jugando, o como que no está la relación entre el juego y el aprendizaje, en el nivel superior eso se ve más marcado todavía, ¿no? Parece ser que si no están frente a una silla escuchando a un profesor no hay aprendizaje. ¿Y cuánto tenemos para desarmar o desmantelar, ¿no? Esa idea? Creo perdóname, Pablo, aparte me preguntaba, mientras escuchaba a ambos, el tema de la evaluación, o sea, si aprender es tan serio que no usamos el juego, ni hablar del juego como una dinámica para poder evaluar eso aprendido. Digo, también aparece el tema de la evaluación. Y una cosa que me acordé también que cuando te escuchaba, Pablo, es que algunas quejas, cuando de alguna manera la profe de arte nos invitaba a recorrer los pasillos y a tocar esos pequeños objetos donde aparecían las llaves. Y algunos decían, uy, qué molesto tener que correrme cuando el juego mismo, digamos, no estaba planteado como un juego, pues digamos que la dinámica misma estaba presentada para salir del lugar de la seriedad, de transitar un pasillo, sino que de alguna manera la posibilidad de generar sonidos diferentes a medida que transcurríamos ese pasillo. Digo, también aparecía como roto esa posibilidad de permitirnos, ¿no? Salir de lo habitual, que creo que el juego nos permite, creo que lo decías vos antes, salirnos de lo habitual para poder explorar otras cosas, otros momentos, otros tiempos. Sí, es que, como también decía en el audio una compañera, no hay manera de invitar al juego y enseñar el juego si nosotros no hacemos la experiencia antes, no nos permitimos antes la vivencia del juego. Si me dejan, les comparto, es un texto de Carlos Cuyen. Él está pensando esto de cómo se construye ciudadanía, ¿no? Y yo pensaba que estos elementos que lo va marcando pueden tener que ver con lo que nos está pasando a nosotros los docentes, con el cerrarle la puerta al juego. Él habla de las infancias, ¿no? Dice, aunque lo dice en singular, dice, la infancia de hoy no es muda, es elocuente. Yo me preguntaba, ¿y nuestras infancias fueron tan elocuentes como estas? Y después dice, la ciudadanía mañana no es la infancia disciplinada socialmente, es decir, una palabra simulada, un sujeto sujetado, una convivencia mediada socialmente por el miedo, la rivalidad, el egoísmo. La ciudadanía mañana es la eternidad y un día, es decir, la utopía que sepamos construir, la palabra libre de la infancia, que habla solo si sabemos deconstruir la mentira de su mudez y la escuchamos en el silencio elocuente de una convivencia justa que nos espera solo si nos animamos a responder su exigencia. Entonces, y nosotros cuando fuimos niños, niñas, esa vivencia que tuvimos en la infancia, ¿puede estar haciendo que en este momento no le abramos la puerta al juego? Lo digo de otro lugar, nuestras biografías escolares, ¿no? ¿Cómo nos han dejado en el lugar de la mudez, por decirlo así, o del ejercicio de la palabra? En el lugar de poder hacer una escuela un lugar donde se construya el cuerpo, o donde seamos sujetos sujetados, aunque la idea de sujetos sujetados también tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Me parece que esto que escribe Cuyen puede también ser un buen punto de partida para que revisemos nuestras prácticas docentes. Es lo que decía alguna otra compañera de la escuela tradicional, ¿no? Y el juego fuera del aula, etc. Lo que pasa es que en el instituto todavía es más grave porque hasta es difícil que aparezca fuera del aula. Son tantas las urgencias y las exigencias y las presiones, ¿no? Por la cantidad de materias que hay que aprobar, por los años en los que se transita la cursada, que cuando están en los pasillos, las acciones pasan por otro lado, no por el jugar. Y como decía vos, Juan, si de repente les propones
aunque sea ese juego de exploración, ¿no? Que nos remite a la primera infancia, ver cómo suena, que ¿no? Parece que se está perdiendo el tiempo. Eso me parece que puede ser una cuestión a tener en cuenta, ¿no? También, bueno, hoy en nuestra Argentina resurge con mucha fuerza esto de mirarse como de la vereda de enfrente siempre, ¿no? Desde la individualidad y en la vereda de enfrente, desde la rivalidad o la convivencia, como dice Kakuyen, mediada socialmente por el miedo. Entonces, hacer jugar puede ser una forma de desarmar esa forma de convivencia. Como decíamos en el encuentro anterior, sobre todo si hacemos jugar juego cooperativo. Bueno, nada, eso, qué sé yo, más o menos, se me ocurría. Imaginaba en el concurso de una compañera para cubrir una materia preguntándole, ¿a qué jugaste cuando eras más pequeña? Como requisito para saber parte de la historia, ¿no? Digo, es muy, muy, muy interesante, digo, pensarnos de qué nos sucedió como respuesta a lo que nos está sucediendo, ¿no? O lo que hacemos, ¿no? Otra frase que voy a poner en el cajoncito de la mesita de luz tuya, Pablo, para repensar algunas cosas. ¿Sí, Debo? No, eso me acordé ahora que dijiste lo del concurso, les podemos preguntar cuál es el ropaje simbólico que portan, como decía Claudio Loyola, ¿no? Fíjate que todavía estamos pensando en hacer la pregunta, pero podríamos sencillamente invitar a jugar. Yo recuerdo algún concurso que participé, que no sé qué cátedra tenía que presentar y que no, llevé un juego para presentar la cátedra. Pero bueno, Bien, no, es pero que sí, yo no, creo que lo comenté el programa anterior, pero compartir una mesa de examen con vos, un final, es una experiencia que deberían pasar todos los compañeros y compañeras de instituto, ¿no? Digo, porque la evaluación misma es un juego. Pues yo ponía antes, en lo que comentaba, planteaba esto, bueno, ¿por qué no pensar la evaluación también como parte dentro de una dinámica del juego, ¿no? Digo, entonces, esto, bueno, no habría que preguntar, como decís vos, sino que, bueno, vamos a jugar a ver qué sucede, ¿no? En ese concurso tan estructurado, a veces tan frío, tan tensionado, ¿no? Y ver qué sucede. Sí, una cosa más. Recién empecé mirando este problema desde el lugar de los docentes. Y miro un poco desde el lugar de los estudiantes, las estudiantes. Yo lo que veo es que están muy disciplinados en esto de poner primero la aprobación al aprendizaje, ¿no? Y ahí vuelvo a los docentes, no sé, pero cómo tenemos que comprometernos en desarmar eso? ¿Qué herramientas? Aprovecho el concepto que nos comparte Miguel Roldán del juego como herramienta. ¿Qué herramientas lúdicas nos podrían servir para desarmar esa lógica? De que lo primero es aprobar y después, bueno, veo si aprendí, qué sé yo. Porque justamente el juego, creo, a ver, que lo charlamos la otra vez, pero no importa si lo repito, nos da la posibilidad de equivocarnos, nos da la posibilidad de volver a ser, nos pone en un contexto diferente, donde, bueno, uno va al encuentro de ese mundo construido, ¿sí? Que está bien, bueno, el mundo del juego es un mundo más ficcionado que el mundo que llamamos la realidad, un mundo cotidiano, pero también es un mundo construido. Entonces, ¿cómo podríamos usar esas herramientas? Es la pregunta. Y vuelvo acá también a esta cuestión de la vivencia del juego. Alguna autora, Inés Moreno, plantea el juego como misterio, ¿no? Ella dice, es un misterio y no un enigma. Si fuera un enigma lo resolveríamos racionalmente. Pero como es un misterio, no tenemos otra manera de abordar el juego que no sea vivencialmente. Entonces, tanto en los distintos niveles educativos, ¿no? De los que hablábamos en el otro bloque, como en el nivel terciario, tenemos que promover la vivencia del juego, si asumimos esa conceptualización, ¿no? Y después, bueno, qué sé yo, hay otro elemento que esta misma autora también nos trae, que ella lo piensa al juego como una actividad conspirativa, dice que tiene, y esto es preocupante, el potencial de desarrollar o hacer presente la vida, pero también de destruirla.
Entonces no es inocente, no da lo mismo a qué vamos a invitar a jugar, ni en el instituto, ni en la escuela secundaria, ni en la escuela primaria, ni en el nivel inicial. Y ahí donde por ahí, desde cada una de las cátedras, tenemos como la posibilidad de abrir puertas muy interesantes. Porque no se trata de agarrar unos globos y, qué sé yo, tirarlos al aire y pasarla bien, ¿no? Cuando invitamos a jugar, invitamos a pensarnos, pensar el mundo, bueno, todas estas cosas que siempre repetimos, ¿no? A relacionarnos de una manera. Y entonces, bueno, por eso me parece que puede haber un lugar para la experiencia, para la vivencia lúdica en el instituto, pero para eso es necesario que nos juntemos y que quizás en primera instancia, como decía el encuentro anterior, empecemos jugando nosotros. Habrá que No me jugar pregunten más. cómo. Habrá que jugar más. Seguramente vamos a instalar una incomodidad, pero incomodidad necesaria para poder seguir pensando, ¿no? Me quedé pensando porque entre todo lo que se va diciendo hay una necesidad bastante urgente de seguir discutiendo qué pasa, ¿no? Con este jugar y los y les adultes. Bueno, se va terminando este episodio. Hasta siempre nos queda con gusto a poco, pero me parece que invita a abrir muchas puertas, a hacernos muchas preguntas. Y para cerrar, quería leer algo que no tiene que ver con el jugar, pero sí que tiene que ver con el espíritu de estos programas que estamos haciendo, que es circular la palabra entre las y los docentes y estudiantes de un instituto de formación docente como el nuestro, que es el número 29 de Merlo. Y le voy a robar las palabras a Ariel Pino, que en el prólogo de un libro muy hermoso que también recomiendo, que se llama Conversar la Escuela, dice así: convidar la palabra para volver a nombrar siempre resulta un acto profundamente humano y democrático. Poner signos de pregunta allí para descubrir un sinfín de sentidos posibles, una tarea necesaria. Correr el velo de lo conocido y esperable para mirar con otros ojos. Escabullirnos por cada textura, en todos los relieves de un decir que cuando nombra invita a bailar lo censurado y lo deseable. Y esta va a ser una invitación no solo a bailar, sino también a jugar. Nos vamos despidiendo. Pediremos a la institución un taín exclusivamente para docentes para jugar, así que Pablo, estate atento para el año que viene. Un taín exclusivamente para, no con estudiantes, simplemente docentes del nivel superior para jugar. Va a ser una jornada de juego de 4 horas. Gracias, Pablo, como siempre, nos estamos escuchando, viendo o escribiendo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme. Chao. Uy, uy, uy. Que se viene, que se viene. Eso, que se viene la tormenta. Nuestros invitados y invitadas fueron Pablo Luconi, Miguel Roldán, Valeria Espíndola, María Soledad Isunza y Virginia Aldao. El tema musical y los separadores, El Aguacero, por Magdalena Fleitas. Hicimos este programa Débora Espinosa y quien les habla, Juan Isela.